La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El primero, la independencia. El segundo, el socialismo. Por eso cuando decimos independencia y patria socialista, no estamos refiriéndonos solo a una consigna, no, eso tiene un profundo contenido y está recogido aquí y desarrollado como grandes objetivos históricos de la nación. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, el blog que tiene los programas Horror a la oligarquía y el libro El chavismo según Chávez. Ahí están despejadas todas las dudas. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Tenemos también cuenta Twitter, @ungranoDeMaíz y @elaradoyelmar, y el correo elaradoyelmar@gmail.com. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos en Lara, y en Barinas, Radio Unión y Radio Cartabre. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Zancudo. ¿Qué tal? Muy bien. Che, estaba viendo ahí imágenes de las manifestaciones contra Dilma en Brasil. Eso sí es gente saliendo. Saben que Brasil es inmenso, ¿no? Pero da miedo ver esa ola contrarrevolucionaria contra un gobierno que no es ni pretendió ser revolucionario, todo lo contrario. Yo creo que privatizador, Dilma sí, privatizó un poco, claro, de cosas allá. Por eso quería decir esto, porque el presidente Maduro se refirió al caso de Brasil y a la detención de Lula en el discurso del sábado en la marcha, y creo que el gobierno tiene que mirarse en ese espejo. El gobierno de Dilma entregó como ningún otro gobierno supuestamente progresista en la región la cartera, fíjate vos, la cartera de economía a un neoliberal confeso, un Chicago Boy, para ser más claro, y buena parte de su gabinete a la derecha más rancia, y toda su política fue una política claramente derechista, y sin embargo no la perdonan. Tienen cientos de miles, no sé, 1 millón de personas en las calles pidiendo su renuncia. El gobierno tiene que pensar en eso. Pone a Pérez Abad y no pasa igual al capitalismo. Yo digo lo siguiente, uno tiene que ver la política del continente desde el punto de vista del socialismo y el capitalismo. Uh-huh. El capitalismo es dominante y llegan a algo que llaman la izquierda. Entonces dicen los gobiernos progresistas, Correa, no sé quién, Cristina, uh-huh, Evo, no, son manifestaciones del capitalismo. Entonces después que se agotan viene una dictadura. Entonces es el ciclo negro del continente, las dictaduras. Después caen las dictaduras. Oh, qué bueno, cayeron las dictaduras en manos de la socialdemocracia. Y así diría Saturno, el policía bueno y el policía malo. Uh-huh. El capitalismo domina el continente hace tantos años, siglos, ¿entiendes? Sí, con la excepción del gobierno de Evo y con la excepción del gobierno de Chávez. Yo los quitaría. Lo demás sí podemos llamarlo entre comillas progresistas y demás, ¿no? Sí, ponte tú, excepción que está por verse, pero esa es otra discusión, porque tú puedes decir, esto es chavismo. Yo dije del gobierno de Chávez. El gobierno de Chávez, bueno, eso no se mete con el comandante. Pero entonces fíjate tú una cosa, ese péndulo uh-huh, que va en un extremo dictadura, democracia y tal, es una forma de dominación en el continente. Y un chantaje. Eso hay que verlo, mira. Para impedir cualquier irrupción de una fuerza verdaderamente revolucionaria. ¿Dónde surge la revolución cubana? Rompiendo con Pío Socorrá. Uh-huh. ¿Entiendes? Con los adecos. Con los adecos de allá. Si no puede hacer revolución dentro de la democracia burguesa. O rompes con ella
o entras en el péndulo. Fíjate que Chávez, que tú lo nombras, Chávez empieza a querer romper y les mete en el péndulo de la dictadura que no se concretó. Del golpe, ¿no? Del golpe, sí. y del sabotaje petrolero. ¿verdad? Y progresista es sinónimo de capitalista. Eso era lo que ofrecía Enrique Capriles, progreso. Sí, y Lula, está clarísimo. Y Lula, entonces ese es el problema. En Brasil no está pasando nada. Los capitalistas de San Pablo están sentados en sus oficinas tranquilos. Está cambiando la forma de dominación. Dilma por otro pendejo igual, y si se ponen cómicos llega un militar y arregla todo. Sí. Lo cierto de todo es que el capitalismo en su devenir se recicla, pues, de acuerdo al momento histórico en que vive, asume una posición, ya bien sea demócrata de izquierda, ya bien sea socialdemócrata en su plena fase, o ya bien sea dictatorial, como ha ocurrido sobre todo en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Paraguay. Cuando se le sale de los cauces el movimiento popular o las posibilidades de construir una sociedad distinta del capitalismo, inmediatamente apelan a la violencia. Sí, no se suicida el capitalismo, y combate. Eso es lo extraño de, pero no es ciertas necesario. posiciones revolucionarias. Lo que dices tú no es cierto, pero no es necesario. Es que se agota, la socialdemocracia queda develada, pierde pegada, la gente pierde apoyo, pierde engaño, como pasó con el pacto de Punto Fijo. Entonces venía una dictadura, quisieron remozar con Caldera, pero no pudieron. Fíjate que Caldera era tal el maquillaje que hasta metieron la gente del MAS, hasta Teodoro. Oye, el Partido Comunista. Y se le coló la brisa de Chávez. Sí. La brisa fresca del socialismo en Chávez. Y otra cosa también, que de manejar bien los términos en esta hora es importante. Lo que hablaba Humberto, que progresismo es significativo de capitalismo. Igual cuando dicen que nosotros somos de izquierda, nosotros no somos de izquierda, nosotros somos revolucionarios y chavistas. Y otra cosa que quería comentar. Muy bien, Miki, no te enojes. Que el sábado salió una noticia, me estaban comentando unos compañeros, de ajuste del precio del arroz a 104 bolívares, pero me dijo un compañero, oye, pero nunca ajustan hacia abajo, siempre es hacia arriba. Sí. Bueno, muy bien, vamos entonces con el texto rojo de hoy, este comentario muy apropiado para discutir este texto teórico rojo y subversivo que hemos intitulado Bachaqueros, corruptos, delincuentes, capitalistas, todos hijos de la misma madre. El bachaquero compra barato y vende caro. Así obtiene sus ganancias. El sobreprecio es monstruoso. No se detiene ante el sufrimiento de sus semejantes. El corrupto se vale de su ubicación para hacerse de ganancias inmensas que lesionan la salud social. El delincuente se apropia por la fuerza de las ganancias ajenas, aún a costa de la vida de las víctimas y de la suya. El capitalista capta el trabajo, el sudor, la sangre, el tiempo de los demás humanos y lo transforma en ganancia, pasando sobre la vida planetaria y condenando a las mayorías a la miseria. Todos son hijos de la misma madre, de la misma filosofía, del egoísmo capitalista, del si da lucro es lícito, es moral, es ético, del si yo estoy bien, todo está bien. La máxima del egoísmo, decía Chávez. Esa la tenía Humberto, esa de que si da lucro es ético. Mira, fue él el que la trajo para acá. Mira, la gran tragedia de la socialdemocracia es que ellos plantean un capitalismo sin mancha. Capitalismo con rostro humano. Ya es viejo eso. Sí, viejo. Sí. Ahora, fíjate, el gobierno tiene una cuestión de la productividad con los capitalistas. Tanto es así que mete a Pérez Abad ahí, que hasta el Mario Silva fue para allá a entrevistarlo. Ya no es el mismo, ¿verdad? No Pérez Abad, Mario Silva. Mira, ahora fíjate una cosa. La productividad que propone el gobierno, la productividad capitalista, no viene sola. Al lado de la mercancía que produce bachaqueros, delincuencia y miseria. Eso es... diría un combo. Es así, eso es lo que está diciendo ahí. Entonces tú dices, oye, qué mal la inseguridad y quieres reprimir, ¿verdad? Oh, qué mal los bachaqueros, no encuentras qué hacer con ellos. Los bachaqueros son pequeños empresarios. Son empresarios, ¿verdad? Pequeñitos
que siguen la línea capitalista. La línea del gobierno. La línea del gobierno. Tanto como tanto como Pérez Abad. Tanto como Unicasa. Hacen la cola en Unicasa. Los que están afuera tienen un Unicasa chiquitico. Pero mirate la gran tragedia, vos hablás de la gran tragedia de la socialdemocracia, del gran triunfo del capitalismo, que uno puede ver con facilidad y condenar al bachaquero, porque es visible el robo, la usura y demás, y no a Pérez Abad, un empresario como Pérez Abad, prestigiado además por una revolución. No, y decir que Mendoza es un pillo, que no sé qué y tal, pero Pérez Abad no, son el mismo capitalismo. Claro. Si atacas a aquel, tienes que atacar a este, atacar las causas. Eso lo dice Marx en el prólogo del Capital. Son personificaciones del capitalismo. Ahí es que tienes que meter la mano para resolverlo, sí. ¿Verdad? Es la ideología del capitalismo, la misma que ha guiado la destrucción de bosques, mares, que ha propiciado la alteración del clima, de tal manera que hoy la vida planetaria corre real peligro de extinción. Sumergidos en el capitalismo, la vida camina hacia su destrucción. La humanidad no reacciona, al contrario, apresura el ritmo suicida. Mira, la enajenación del hombre en el capitalismo es tan grande que no se da cuenta de la destrucción que le está causando al planeta, a sí mismo y al planeta. Sí. O sea, no puede visibilizar un futuro sin zafarse del capitalismo. Y si las ve, no lo encuentra la relación con el sistema capitalista. No, es horrible. La gente anda caminando en la calle como zombie y no se da cuenta ni siquiera de sus semejantes, de los problemas sociales ni de los problemas individuales que tiene. Fíjate que cuando se origina el bachaqueo no había crisis, como la que hoy vivimos, por ejemplo, sí. Pero se estimuló la cultura capitalista, se masificó la cultura capitalista con el Dacazo. Allí es donde nace el bachaqueo y hoy en día vemos cómo el socialismo, que venía siendo la referencia moral para esa masa encarnada en el comandante Chávez, que ya había fallecido, pero había dejado la espiritualidad, empieza a mermar a raíz de esa nueva manera de enriquecerse a expensas de robar al semejante. Como hace todo capitalista, pero ven acá lo que dice Saturno, que es muy cierto, pero hay otra faceta del bachaquero. El bachaquero el bachaqueo es un subsidio a las clases humildes. Un subsidio indirecto. Una transferencia de recursos. Una transferencia de la renta. Es una misión bachaquero que surgió por las necesidades propias o la dinámica propia del capitalismo rentista. Sí, y de la política. Porque si acabas con los bachaqueros, se te prende un 27 de febrero. Por eso te digo, es un subsidio. Y es una válvula de seguridad contra el saqueo. El saqueo. Sí. El saqueo. Eso es, el gobierno debe haberse dado cuenta de eso y tolera el bachaqueo. Que como el Dacazo, ¿qué fue el Dacazo? Que lo trae Saturno. Un subsidio obligado de esas tiendas a la gente. No, tienen que vender barato. Y decía, limpien todo lo que está ahí. Y la pérdida la asume la empresa. Sí. Y después dijeron que se la iban a reponer. Bueno, pero la misión bachaquero es la misión más eficaz que tiene el gobierno. El capitalismo es un monstruo que produce su propia justificación. Tiene sus mecanismos de reproducción, genera necesidades que lo hacen imprescindible, crea barreras ideológicas apoyadas en intelectuales, instituciones. La cultura milenaria del egoísmo y la división de la sociedad tienen su escalón más alto en el capitalismo. Sufre crisis periódicas, pero la humanidad, castrada, es incapaz de conducirlas a la superación del morbo. Y a medida que han pasado los siglos, el capitalismo ha ido perfeccionando la dominación y con los medios de difusión masifican todo eso hacia el planeta. Las barreras ideológicas. Sí, horrible. Los intentos revolucionarios han cometido errores graves. Han querido superar al capitalismo sin modificar la cultura, la ideología que lo sustenta. Algunos, más ingenuos, pretendieron convivir con el monstruo. Olvidaron que es como un virus, se reproduce, coloniza el alma colectiva. El fracaso revolucionario alimenta al monstruo. Cada fracaso pospone la lucha por años.
afianza la enfermedad que padece la humanidad. Aquí entre nosotros ocurrió el último de estos intentos revolucionarios. Chávez despertó la esperanza universal y el capitalismo se defendió. El asesinato del comandante debilitó de tal manera la conducción que el capitalismo tomó cuenta del proceso. El gobierno socialdemócrata que sucedió a Chávez solo toca las consecuencias del capitalismo, la escasez, el bachaqueo, y simultáneamente lo protege, lo aupa. Por supuesto, vive una contradicción. Quiere acabar con el incendio rociándole gasolina. Al pactar con el capitalismo, al buscar la elevación de las fuerzas productivas capitalistas, lo único que consiguió, y en gran medida, fue elevar el egoísmo como norma de las relaciones sociales, creando así una fuerte base contrarrevolucionaria. Pero fíjate, hay que decir una cosa, ahora que se lee eso ahí. Chávez cometió un error o tuvo una carencia, producto de su fuerza y su conexión con las masas. Él iba adelante abriendo camino y tal, y descuidó la formación de cuadros de relevo. Mira, los relevos de Chávez no tienen nada que ver con Chávez. Sí. Él iba aprendiendo de socialismo, la chocolatera, la cosa, él iba creciendo, y su grupo de sustento ahí, los alacranes, diría Müller Roja, no aprendieron nada. Cuando llegan ahí, chicos, lo primero que hacen es tirarse en brazos del capitalismo y de la burguesía que ya Chávez había condenado. Sí. Mire, y otra cosa, que este párrafo que leyó Humberto, pareciera que estuviéramos hablando 20 años después de la muerte de Chávez, y eso fue hace poco, Antielito, hace poco, y el deterioro de la socialdemocracia va muy rápido en este país. Y otra cosa quería comentar de la dominación burguesa, que es tan grande que fíjate que en Estados Unidos, que donde las fuerzas productivas están desarrolladas a su máximo nivel, la gente se está peleando es por dos opciones idénticas, que una es la de Donald Trump y la otra la de Hillary o Bernie. Y no tienen salida de ese país que supuestamente es la meca del capital, y donde la revolución ya tuviera que estar hecha por las fuerzas productivas, no se le ve salida de ningún tipo, y la gente está enajenada por completo. Pero ahí llega un concepto que tienen por ahí los clásicos, que es el equilibrio del capitalismo. Y eso no lo previeron alguien. Cuando el capitalismo llega a ese desarrollo, tiene tal desarrollo también de la dominación espiritual, que entra en un equilibrio que nos permite... Sube las fuerzas productivas, pero sube las fuerzas de manipulación y de enajenación. Eso lo sabe muy bien Humberto, siempre lo dice. Entonces la revolución, ese es el que yo llamo el clásico de San Bernardino. Pero entonces la dominación se rompe en la periferia, donde los mecanismos de dominación, los medios y psíquicos, no están tan desarrollados. Lo que indica que si aquí en Venezuela se estabiliza la monstruosidad que quieren hacer esta gente, adiós revolución por siglos. Sí. Entonces, la lucha de hoy es muy importante para nosotros y para el continente. No hay que dejar estabilizar el capitalismo. Sí. Hay que hacer heroísmos para que el capitalismo no se estabilice. Siga tambaleando. Porque si no, imagínate. Hay que rescatar esa consigna hiposa de los 60 que decía: haz peso para que el sistema se hunda. Bueno, dele remate que nos vamos a hundir nosotros hoy. Dale. Luchar contra las consecuencias del capitalismo y al mismo tiempo alentarlo es una posición contrarrevolucionaria, un paliativo que ayuda a la permanencia del capitalismo. Cuando la revolución está en la oposición, debe denunciar la relación entre las penurias sociales y su causa, el capitalismo. Cuando la revolución está en el gobierno, debe luchar contra el capitalismo, disminuir su fuerza social hasta desaparecerlo, expulsarlo del alma de la sociedad, derrotar sus valores. Así, lucha contra sus consecuencias. Las consecuencias de los errores están a la vista. El sueño de Chávez, el socialismo, se desvanece en el fango de la simulación y la mentira. Un Estado que cada momento cede más terreno a la ingobernabilidad. Un gobierno que cada día pierde apoyo de una masa que exige prebendas,
participación en un festín de botellas vacías y ceniceros llenos de luces apagadas. Aún hay tiempo para rescatar la esperanza. Es un deber de los dirigentes. ¡Pero! Fíjate, cuando expulsarlo del alma de la sociedad no es cualquier cosa, ¿no? Eso implica que hay que cambiar los valores, la cultura, la nueva ética que hay que construir. De lo contrario, seguiríamos por el rumbo del capitalismo con los viejos valores, aplicando las armas melladas del capitalismo como lo definió el Che en una oportunidad. Humberto, remate duro. Bueno, oligarquía, cúbrete que ahí te van un poco de botellas vacías y ceniceros llenos. ¡Pa, pa, 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 pa! La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblar, viva la libertad.